Hola emprendedores, bienvenidos a un nuevo video de EmprendeTube, el canal de los emprendedores. Y quiero hoy día hablar de un tema que he tocado muchas veces en el canal. De hecho, tengo un video similar de hace un par de años, pero la verdad es que he visto que como ha aumentado la tasa de emprendimiento debido a la crisis económica en la que estamos, efectivamente esto es algo que está sucediendo más porque es bastante lógico, aumenta todo lo que está sucediendo en torno al emprendimiento y es el peligro de tomar consejo o hacerle caso a cualquier persona sobre temas de emprendimiento y todo lo que el emprendimiento conlleva, que es bastante amplio. ¿A qué me refiero? Hay muchas personas que parten un negocio hoy día no teniendo idea de lo que están haciendo probablemente las cosas extremadamente mal y siendo completamente caraduras, ya sea por irresponsabilidad o desconocimiento o simplemente porque les da lo mismo y son de estas personas que son capaces de opinar cualquier cosa de cualquier cosa, aunque no sepan y no les importe y no les da vergüenza. Resulta que van y le dan consejos a otro sobre lo que tiene que hacer con su propio negocio, resultando normalmente en cometer errores a veces bastante graves que salen muy caros económicamente y muchas veces terminan incluso en el fracaso del emprendimiento o a lo menos en no tomar la decisión más adecuada porque estás recibiendo consejos de alguien que no tiene idea. ¿Ya? Es como que tú le vayas a preguntar probablemente de medicina a alguien que nunca ha estudiado medicina y te diga cualquier cosa y tú lo apliques y quizás te terminas muriendo. ¿Ya? Lo mismo le puede pasar a tu negocio. Entonces hoy día quiero hablar de eso y también igualmente de cómo abordarlo, por supuesto, porque no se trata solamente de acá de colocar una alerta, sino que también de cómo abordarlo, de cuáles son los tipos de profesionales que debiera uno consultar para diferentes áreas del negocio, porque igualmente eso ocurre mucho. De repente también, como nosotros en Alpha Consulting hacemos muchas asesorías, vemos también que hay muchos emprendedores que no saben bien a dónde recurrir. Confunden, por ejemplo, los conocimientos y experiencias que normalmente tiene un contador con lo que sabe hacer un abogado o viceversa. No entienden, por ejemplo, que a veces hay asesores que tienen que ver con temas financieros que a veces no son ni contadores ni tampoco son abogados, mucho menos en realidad, y que probablemente un ingeniero comercial especializado en eso o un civil industrial igualmente podría ser lo adecuado, o que para una resolución sanitaria, por ejemplo, un ingeniero en alimentos normalmente es la persona que sabe. Entonces vamos igualmente a ir repasando eso. También les voy a comentar un poco ahí de mi experiencia con este tipo de asesorías respecto de las que he tomado y cómo me han funcionado. De manera que igualmente y siempre con el objetivo del canal va a ser que a ti no te pase algo malo y que finalmente te salga más costoso emprender, más difícil o que finalmente, caso más dramático, no te resulte. Antes de avanzar con esto, como siempre, les pido que por favor se suscriban al canal, sobre todo los que ven videos recurrentemente, suscríbanse al canal, activen igualmente la campanita de notificaciones, revisen igualmente el botón que aparece al costado, incluso los que están suscritos, que dice unirme al canal, que tiene una serie de beneficios, aparece abajo en este mismo video. ¿Ya? Es una suscripción mensual muy económica y que te permite acceder a otros beneficios del canal y además te permite apoyar a toda la comunidad de emprendedores. Y ahora sí, vamos con esto. Primero, sobre qué cosas o en realidad hay que aclarar algunas cosas. Algunos también son muy majaderos, muy brutales en decir que si uno no ha emprendido no puede hablar de absolutamente nada que tenga que ver con el emprendimiento. Yo creo que eso no es así, para nada. De hecho, más que no lo creo, estoy seguro que eso no es así. ¿Por qué? Porque aquí vamos a dividir en dos cosas. Tenemos aspectos del emprendimiento que tienen que ver con temas que son más técnicos
¿ya? Más de una determinada profesión y experiencia específica, si se quiere, casi en un oficio, ¿ya? Como ser contador o igualmente como ser abogado, que en el fondo tú ejerces tu profesión, ¿ya? Y por el otro lado, tenemos cosas que tienen que ver con el emprendimiento desde la experiencia. O sea, cosas que realmente, si tú no las has vivido, nadie que te las cuente te va a poder traspasar o no las vas a poder leer en un libro y eso no te va a hacer competente para llegar y dar consejo a otros. ¿Ya? Entonces vamos a hacer esa división y vamos a ver qué asesor debiéramos tener para cada uno. Lo otro también, sumamente importante, ¿cuánto tiempo de experiencia? Yo creo, y aquí sí que me voy a lanzar con una conjetura absolutamente mía, por lo menos 5 años de experiencia en un área específica debiera tener alguien para que tú realmente le hagas caso y creas que es verdad lo que te están diciendo. También, sumamente importante, cuestiona siempre lo que te están diciendo. Incluso lo que veas en este canal. Búscalo, googléalo, verifica con otros especialistas, consúltalo, ve también si a ti a nivel racional te hace sentido, porque muchas veces las cosas que uno le dice, uno dice, pero ¿será si esta cuestión no me hace sentido? Bueno, cuando tienes esa corazonada muchas veces es que no es así. Entonces, no seamos tan inocentes con quedarnos con una sola versión. Y como digo, yo creo que por lo menos 5 años. Y ojo también, aquí un mensaje para los que están emprendiendo y llevan menos de 5 años o los que son especialistas en un área y no son realmente tan competentes, incluso lo saben y lo hacen igual. No vayan por la vida dando consejos o tratando de validarse si todavía no tienen la experiencia necesaria, porque a quien ustedes aconsejen, el error de ustedes, el emprendimiento tiene que ver con temas personales, emocionales. Hay familias detrás. O sea, el daño que uno puede hacer entregando mala información, malos consejos es tremendo y no hay por qué hacerlo. ¿Ya? Y no es que tú le vas a estar haciendo un bien, si no sabes, quédate callado y punto. ¿Ya? Y deja que la persona busque la información donde corresponda. Aquí mismo en el canal tenemos 600 videos, por ejemplo hay uno que se llama Guía de Emprendimiento 2022 que tiene todo lo que tienes que saber, está ordenado por videos que tienes que ir viendo para partir desde cero y llevar un emprendimiento hasta poder concretarlo. Obviamente siempre hay mucho más que aprender, hay montones de otras fuentes de información igual, pero incluso aquí en este canal ya tienen un punto de partida que al día de hoy está bastante validado tanto por la cantidad de suscriptores que tenemos, las miles de personas que nos ven todos los días, y eso finalmente es lo que le da la reputación al canal. Ahora bien, volviendo. Primero, respecto de qué materias son técnicas y no necesariamente las vas a aprender emprendiendo. Y eso es lo otro. Hay emprendedores que te hablan de cosas que son técnicas y jamás las van a comprender concretamente porque no se dedican a eso. El que tú hayas llevado un negocio no garantiza que te conviertas en especialista en algunos temas técnicos, a no ser que los estudies. Y igual porque tú te dedicas a otra cosa. Y también otra cosa sumamente importante, el que no te haya pasado nada no significa que tú lleves todas las cosas bien. Siempre se pueden hacer mejor y muchas veces tú puedes llevar un negocio pésimo, incluso por años, y creer que lo estás haciendo bien hasta que te llegue un golpe fuerte. A mí me pasó como a los 4 o 5 años, yo creía que lo estábamos haciendo súper bien y me di cuenta que no era así. Así que eso no es ninguna validación. Por eso digo por lo menos más de 5 años y ojalá bastante más. Yo llevo 20, por si acaso. Y hoy día por eso ya me siento con propiedad de hablar de estos temas. Pero no lo hacía cuando llevaba 1 o 2 años. Creo que me hubiera dado vergüenza. De todas maneras. Sigo. Respecto de las cosas que son técnicas. Contabilidad, tributación, finanzas. A mí me parece que esas 3 cosas, y todo lo que es legislación, esas 4 cosas en realidad, siempre consulta con especialistas. Contabilidad y tributación, ¿quiénes? Contabilidad, contadores, sí o sí. Los contadores normalmente de contabilidad saben. Tributación, ojo, que no todos los contadores saben de tributación, ¿ya? Porque
hay especializaciones. Hay contadores que son especialistas en llevar contabilidad de cumplimiento, formulario 29 mensual, y no saben nada más de tributación ni de finanzas, ¿ya? Hay otros que saben de contabilidad, tributación y finanzas. Hay otros que son especialistas en tributación que ni siquiera llevan contabilidades de cumplimiento porque la tributación está como más arriba. Y después hay otros que son especialistas financieros igualmente que se dedican solamente a esa área. Entonces, también cuando tengas un servicio contable o quien te asesore, sincera preguntando cuáles son las competencias que realmente tiene, en qué realmente es especialista. Una cosa también con los contadores, sumamente importante. Hay personas que estudiaron contabilidad en liceos técnicos, por tanto son contadores de nivel medio, que se les dice, pero no son contadores. Son personas que tienen cuarto medio y tuvieron un par de asignaturas de contabilidad, no nos engañemos, ¿ya? Pueden ser especialistas, pueden ser muy buenos, pueden haber seguido estudiando, pueden hacerlo espectacular, ¿ya? Pero no son contadores de profesión porque la contabilidad se estudia en la universidad y un contador auditor estudia 5 años en la universidad, ¿ya? De hecho, hay personas, y eso yo creo que son los mejores que hay, estudiaron contabilidad a nivel medio y después les gustó tanto que sacaron incluso, son contadores auditores, además, o sea, llevan toda su vida prácticamente en temas de contabilidad. Esos son los más especialistas que hay. Como por ejemplo Diego Plaza, una persona que ustedes han visto acá en los videos. Diego tiene ese perfil. Estudió a nivel técnico primero y después universidad, contador, auditor. De hecho es el profesional que está dictando nuestro curso de contabilidad, que ya inició y que hoy de hecho ya está casi en su última clase y que probablemente, dependiendo de la demanda que tengamos, podamos tener otra versión, ¿ya? Después, respecto de eso, respecto de los contadores que podrían ser ahí quienes cubren contabilidad, tributación, finanzas, ojo, finanzas yo diría que más que un contador, probablemente un ingeniero comercial o un civil industrial muchas veces son mejores en finanzas si es que tienen la especialización, ¿ya? Porque la ingeniería comercial, por ejemplo, es bastante genérica, la civil industrial también, pero tiene la base para que si tú te especializas, ¿ya? Por ejemplo, el caso de nosotros en Alpha Consulting, la persona que está a cargo de toda nuestra área de contabilidad, que se llama Rodolfo Jiménez. Rodolfo es ingeniero comercial, no es contador. Hay mucha gente que cree que es contador, no, no es contador. Rodolfo es ingeniero comercial y su especialización es finanzas. Y Rodolfo hace finanzas a nivel muy, pero muy avanzado, ¿ya? Y por eso digo que es y también está especializado en temas de contabilidad, ¿ya? Pero especialmente finanzas, que es bastante más avanzado que la contabilidad de cumplimiento. Después, todo lo que es legislación, abogados, chicos, abogados. Creación de empresas, igual, normalmente los abogados saben más de eso, por ejemplo, que los contadores, ¿ya? Yo mismo que hago creación de empresas, yo creo que soy absolutamente una excepción a la regla. Yo soy un autodidacta en el tema, leí un montón y hoy día, lo digo con toda propiedad, asesoro incluso a abogados en temas de creación de empresas y a contadores igual, ¿ya? Pero eso no es lo normal es que el profesional que te asesore con la creación de empresas idealmente debiera ser un abogado, y además debiera ser un abogado que entienda de lo que ocurre después en el proceso de inicio de actividades, porque si no vas a terminar creando empresas que quizás ni siquiera van a poder funcionar después. Y de esos hay pocos y además cobran relativamente caro, pero es lo que es, o sea, finalmente ese es el especialista. Y otro tema que igualmente es técnico y yo diría que es recurrente, que me parece vale la pena mencionar, la obtención de resoluciones sanitarias y todo tipo de permiso sanitario. Lo que yo he visto en mi experiencia, a pesar de que no es mi área, los que saben más de eso normalmente son ingenieros en alimentos. Entonces ahí es donde tendrías que ir a buscar. Lo digo porque nosotros de repente nos preguntan por resoluciones sanitarias porque nosotros les vamos a llevar la contabilidad y lo asocian. No tiene nada que ver, o sea, en el fondo, de hecho ni siquiera nosotros hacemos ese servicio porque no tenemos especialistas de esa área, porque no es finalmente del área de nosotros. Nosotros hacemos creación de empresa, hacemos todos los procesos de habilitación tributaria, dejamos una empresa lista para funcionar porque también tenemos área de contabilidad y trabajamos con equipos de profesionales diferentes para cada servicio que se presta. Por ejemplo, también modificaciones de empresa.
Hay muchos se los piden a sus contadores. ¿Hay contadores que saben hacerlo? Sí, yo diría que son los menos. Hay muchos contadores, chicos, y capaz que alguno de ustedes que está viendo el video le haya pasado. Ese contador nos encargó quizás el trabajo a nosotros. Hay muchos contadores que revenden nuestro servicio. Cuando se lo encarga a su cliente, nos compran el servicio a nosotros, porque nosotros hacemos modificaciones y lo hacemos bien. La mayoría de los contadores, cuando me ha tocado conversar con ellos, no entienden mucho de esa parte. Y también, como decía, cuestionen las capacidades del profesional que los está asesorando. No se queden con la idea de que o porque tiene el título o porque les dijo sabía. A mí me ha tocado conversar con contadores, estar media hora explicándoles qué es una oficina virtual y cómo funcionan los domicilios tributarios de ese tipo, considerando que es una normativa que existe desde el año 2002. Estamos en 2022, existe hace 20 años. Y yo no soy contador. Imagínense ese contador, ¿cómo será trabajando con sus clientes? No tiene idea del mundo. Me tocó una vez un contador que no tenía idea ni siquiera cómo funcionaba el IVA. Y estaba terminando su carrera de auditor. Entonces, de verdad, a veces las universidades lamentablemente regalan los títulos. Yo recuerdo cuando me titulé igualmente de Administración de Empresas Turísticas, tenía un par de compañeros en los últimos ramos que de verdad que a mí me daba vergüenza que fuéramos a tener el mismo título. Y ya habían pasado todos los ramos y probablemente se titularon igual. ¿Ya? Entonces, igualmente, ojo con las validaciones que a veces son puro papel. Hay que ver en la práctica cómo funciona y aquí este es un video de advertencia igualmente de todo eso y cómo funciona este mundillo finalmente de las asesorías. Ahora bien, fuera de esas áreas técnicas, todo lo que tenga que ver con hacer un negocio y crear una empresa y cómo te vas a sentir y cómo hacer y salir a vender, hay nada que decir. O sea, ahí no hay profesiones que te enseñen eso. No hay libros que lo enseñen, no hay papers, no hay videos. Tienes que vivirlo, ¿ya? Y aquí voy a ser muy majadero y al que le moleste me da lo mismo. Si tú no has creado una empresa, no has generado negocios interesantes, no las has roto en venta varias veces, no has tenido igualmente quizás fracasos en el emprendimiento y no has desarrollado una carrera amplia haciendo negocios que te validen no tienes nada que estar haciendo contándole a empresas y a emprendedores sobre cómo tienen que hacer algo que tú no has hecho nunca y que quizás ni siquiera te atreves a hacerlo. Lo he visto muchísimas veces. Asesores de incubadoras de negocio, Cercotec, Corfo. Ojo, que cuando no estoy hablando de cuando hacen la parte administrativa, estoy hablando de los chantas, porque eso es así, que van y le dicen al emprendedor, oye, no, mira, esto es lo que tienes que hacer, tienes que vender acá, tienes que hacer este cambio en el modelo de negocio. Yo hoy día soy, y hace años ya, yo soy de la idea de que cuando alguien me está hablando así y me está dando consejos de manera respetuosa, pero lo hago, lo confronto y le digo, oye, cuéntame un poco de ti, de tu historia, qué has hecho, qué negocio has tenido. Si no has tenido ningún negocio, yo me paro y me voy. Porque es peligroso lo que me está diciendo. A mí me pasó en la universidad, lo he contado en varios videos, un profesor que me hizo un taller de negocio, que nos dio así tremendos apuntes de todo lo que teníamos que hacer y cuando yo quise aplicar eso a mi primer negocio pasé vergüenza. ¿Ya? Y ahí me di cuenta de manera muy temprana que el que no ha hecho un negocio no tiene por qué estarle hablando de cómo hacer negocios a otros. De la parte técnica ya dije, sí, efectivamente, hay profesiones para eso. Salir a vender igualmente, crearle a vendedores o gente que ha tenido un negocio y que lo haga bien vendiendo. Y de lo contrario, el resto es pura chaya y mucha gente que se quiere, en el fondo, dice que se va a especializar en temas de emprendimiento y que apoya muchos negocios, jamás ha tenido uno de verdad que no sea consultoría. Entonces no nos engañemos. Eso es lo otro. Negocios, estoy hablando de negocios que no sean consultoría. Un e-commerce, una tienda de cualquier cosa, negocios agrícolas, no sé, lo que sea. Que hayas tenido a lo menos un negocio hartos años y que lo lleves bien, eso es lo que te faculta para efectivamente darle consejo a otro. Entonces, cuando a ustedes alguien les dé consejo, cuestionen eso. Revisen quién es esa persona. Porque de lo contrario, créanme que los consejos que tomen van a ser terribles. Yo he visto
En asesoría de creación de empresas o asesorías personalizadas que hago regularmente todas las semanas, las personas a veces llegan con unas presunciones y después me cuentan, no, es que esto me lo dijo tal persona, que un amigo que lleva un año emprendiendo y que él lo hizo así y a él le resultó. Y de verdad que uno lo piensa y incluso yo les cuestiono, les digo, oye, mira, ya, pongámonos en este escenario. Esta persona lo hizo así, 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 así. Y desmenuzamos todo. ¿Te hace sentido? O sea, la misma persona que no tiene ninguna experiencia, que llegó con esa información errada, se da cuenta inmediatamente de la barbaridad y la estupidez que le dijeron. Inmediatamente, porque incluso desafía completamente la lógica algunos consejos. Entonces, por eso quise hacer este video, para que efectivamente no nos pase eso. Y además quiero ir más allá. Quiero contarles que este miércoles, ¿ya? Estamos hoy día domingo, sí, domingo, vamos a tener otro video el día martes. El día miércoles voy a hacer un live, ¿ya? Y voy a hacer un live sobre consejos y tips para emprendedores, pero este va a tener que ver con, de hecho ni siquiera creo que le he puesto título, va a tener que ver con oportunidades para emprendedores. Es decir, voy a hacer una lista completa de un montón de cosas que ustedes pueden hoy día ir a buscar, que están ahí, que son gratuitas a nivel de cursos, formaciones, cosas a las que pueden postular, tecnologías que están disponibles. Voy a enfocarme en puras cosas que son de costo cero y que son de diferentes áreas del negocio o a costo muy, muy, muy bajo, que están subsidiadas y todo, y que muchas personas no conocen porque no tienen la experiencia y no han recibido la cantidad de información y también no saben dónde ir a buscar. Se las voy a mostrar todas en el live y también, por supuesto, voy a estar disponible para que me hagan consultas respecto de eso, porque de nuevo, estamos en un escenario complejo a nivel económico y es de mi interés absoluto, porque también es parte de mi negocio, chicos. O sea, esto no es solamente altruista. A mí me conviene que a todos los emprendedores les vaya bien, porque finalmente después nos contratan más servicios. O sea, hay que ser realista. Yo siempre soy sincero al plantear las cosas. Yo tengo un genuino compromiso social con el emprendimiento, pero también tengo un negocio. Y por tanto, el interés de que les vaya bien, a mí me interesa hacer cosas para que efectivamente eso suceda, no quedarme solamente en el discurso. Así que igualmente los invito para que nos sigan en todas nuestras redes sociales, Instagram, TikTok, LinkedIn y aquí mismo, por supuesto, en YouTube, porque vamos a estar transmitiendo en simultáneo por todas esas, menos TikTok, que normalmente no transmitimos mucho, pero subimos videos cortos igualmente, para que elijas después la que te interese y te conectes el día miércoles a las 19:30 horas. El lanzamiento de esto lo vamos a hacer el día martes, vamos a sacar publicaciones y todo, pero para los que vean este video ya quedan informados para que no se lo pierdan. Miércoles a las 19:30 va a ser nuestro primer live del mes de noviembre y creo que va a ser uno de los más interesantes que hayamos hecho, porque de verdad que me voy a enfocar en cosas que cualquiera puede tomar, que están ahí y que de verdad que les va a sorprender, que esto sea gratis y más encima que esté ahí disponible y que uno no se haya enterado, porque muchas veces falla en la difusión. Si les gustó este video, por favor denle manito arriba, compártanlo por favor con más emprendedores, suscríbanse al canal y nos vemos en el próximo.